Muchas bendiciones. Soy el pastor Jorge Fernando Palomeque, alumno de octavo semestre de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad Aquino de Bolivia. Quiero compartir cómo podemos elaborar nuestro FODA espiritual, nuestro FODA cristiano, determinar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en base a nuestra vida espiritual y a nuestro servicio con el Señor. ¿Cuán importante es realizar eventualmente una evaluación de nuestra vida cristiana? ¿Es que el hecho de haber nacido de nuevo nos da derecho a reclamar la vida eterna? ¿Es necesario que el creyente desarrolle su carácter y sus destrezas? Bueno, el apóstol Pedro está de acuerdo con ello. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero también es importante evaluar nuestra relación con Cristo para determinar si no nos hemos extraviado del camino, ya que la vida cristiana demanda de un compromiso serio con Dios. Por esta razón, el salmista decía en el Salmo 139, Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿por qué es necesario evaluar nuestra vida? El profeta Jeremías exhortó al pueblo a reexaminarse porque aparentemente habían olvidado su primer amor. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las muchas ocupaciones, las responsabilidades del ministerio, las actividades en la congregación pueden ser un tropiezo o un escollo, ya que nos impiden a veces la comunión y la intimidad con Dios. Pueden constituirse en un velo que nos haga ver una aparente externa consagración, pero en realidad internamente estaremos lejos de la voluntad de Dios y lejos de una consagración plena. Entonces, el creyente debe apelar a este análisis FODA, a esta evaluación, para medir su nivel de consagración con Dios y el fruto correcto de su trabajo. Ese fruto que está aportando a la extensión del reino celestial. El análisis FODA es perfectamente aplicable a cualquier persona, porque sus componentes, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, se pueden medir también en nuestra vida espiritual. El FODA es un acróstico para determinar las herramientas de análisis que se pueden aplicar a cualquier situación, a cualquier individuo, producto o empresa. Para este fin haremos una evaluación general en base a los factores internos, o sea, las fortalezas y las debilidades, y los factores externos, las oportunidades y amenazas, que determinen los cambios y acciones que debemos implantar en nuestra vida espiritual. Análisis externo. Estos componentes ayudan a elaborar una lista de oportunidades y amenazas en nuestro entorno, del cual no tenemos control, o sea, un control directo, o no se tiene acción independiente. Las oportunidades. Las oportunidades son las condiciones favorables, positivas y ventajas que enfrentamos. A ver, ¿qué preguntas debemos realizar para conocer estas oportunidades? Deberíamos preguntarnos qué factores ayudan en mi crecimiento espiritual, qué herramientas facilitarán mi trabajo en la extensión del reino de Dios. ¿Existen tecnologías o cambios que se puedan aprovechar o se puedan ajustar a los principios bíblicos? Bien, dentro de las oportunidades podemos determinar en un cristiano promedio, por ejemplo, el entorno familiar cristiano. El creyente debería considerar como una oportunidad el hecho de que sus familiares, sus amigos, aún los líderes de su iglesia, estén dentro del ambiente cristiano. Esa es una oportunidad que debe aprovecharla. El acceso al material digital, audio o al video gratuito. Es una excelente oportunidad
que actualmente las personas pueden disponer. Las herramientas que tiene el Internet son excelentes para este fin. El uso de las redes sociales. Las redes sociales, bien usadas, bien aplicadas, nos ayudan excelentemente a extender el reino de Dios. El templo propio puede ser también una oportunidad, porque muchas iglesias no tienen templo propio y a veces eso les limita en algunas actividades o algunos propósitos dentro de su carrera cristiana. La formación educativa y profesional es otra situación importante que debemos nosotros reconocer, que actualmente llega a ser una oportunidad. Antes no existían universidades interdenominacionales, pero gracias al Señor ahora está, por ejemplo, la UDABOL, que es una universidad que alberga a distintos tipos de iglesias y de denominaciones cristocéntricas que pueden elegir la carrera de liderazgo pastoral para poder extender sus conocimientos y también ejercitar sus destrezas, sus dones y sus capacidades. La iglesia establecida también es una oportunidad interesante, porque la iglesia establecida está conformada por un liderazgo y con gente comprometida. La iglesia establecida es una iglesia que ha pasado mucho tiempo formándose, transformándose, reinventándose, pero con el tiempo se ha establecido y se ha fundamentado correctamente. Entonces es una oportunidad excelente el hecho de que formemos parte de una iglesia establecida. Bien, en este análisis externo también están las amenazas, que son las condiciones desfavorables, negativas y desventajas que afrontamos en nuestro propio entorno, y son difíciles de incidir en ellas. Las preguntas que debemos realizar para encontrar estos aspectos son: ¿qué obstáculos restrictivos, sociales, impositivos o normativas me impiden desarrollarme espiritualmente? ¿Existen tecnologías, modas, hábitos, consumos y otros que amenazan mi relación y servicio al Señor? Entre las amenazas podemos mencionar, por ejemplo, las malas influencias de las redes. Las redes prácticamente son parte de nuestra vida, pero muchas personas lo utilizan para ocio, para malicia, etc. Pero nosotros como creyentes debemos saber determinar cómo vamos a permitir que estas redes van a influenciar en nuestras vidas. Es importante determinar que las redes tienen que ser una herramienta para extender el reino de Dios y no para cambiar nuestra forma de ser o nuestra forma de pensar. Otra amenaza serían las influencias negativas de personas no creyentes. Como hijos de Dios, y como Jesús nos dijo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, siempre nos vamos a relacionar con personas que no conocen al Señor. Y es nuestro deber y es nuestra responsabilidad saber cuánta influencia tienen esas personas en nuestras vidas y cuánto nosotros podemos influir en ellas. Si su influencia de esas personas afecta fuertemente nuestra vida, entonces estamos tal vez en un mal camino. Otra amenaza es el entorno familiar de no creyentes, quiera decir o no, muchos, me atrevo a decir que la mayoría tal vez de los cristianos, tenemos familiares que aún no conocen al Señor. Puede ser del círculo íntimo o puede ser también la familia extendida. Entonces, este entorno familiar de no creyentes de alguna manera influencia en nuestra vida, hasta pueden influenciar en nuestras decisiones. Esa sería una amenaza que puede afectarnos en nuestra relación con el Señor. Otra amenaza sería el liderazgo inestable o deficiente. El liderazgo es importante para determinar nuestra situación personal como hijos de Dios. El liderazgo del cual hemos recibido y el liderazgo del cual nos sujetamos y es nuestro asidero espiritual determina bien cuál va a ser nuestro carácter, nuestra forma de ser. Nuestros mentores, nuestros líderes nos forman, nos educan de manera tal
que nosotros podamos seguir sus pasos de alguna manera. Entonces, cuando el liderazgo es inestable o es deficiente, nosotros también podemos llegar a tener ciertas deficiencias en nuestra vida espiritual. De hecho, tenemos que ser muy sabios para saber elegir el liderazgo que está sobre nosotros, pero también debemos ser sumisos respecto a la eminencia que está dirigiendo nuestra vida. Bien, el punto 2, el análisis interno. El análisis interno nos ayuda a hacer una lista de fortalezas y debilidades internas y personales. Estas fortalezas y estas debilidades tenemos la capacidad de desarrollarlas, ejercitarlas, cambiarlas o aún quitarlas. Bien, veamos. Las fortalezas son esas capacidades competitivas y esa posición privilegiada que tenemos ante otros similares a nosotros. Pueden ser experiencias, recursos, habilidades y actividades que desarrollamos positivamente y lo desarrollamos con eficacia. Las preguntas que pueden ayudarnos a encontrar estas fortalezas son: ¿qué ventajas tengo? ¿Qué hago mejor que otros? ¿Cómo aporto para el crecimiento y extensión del reino de Dios? Entre estas fortalezas puedo mencionar, por ejemplo, la más importante, que es la cobertura divina. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y sin Él no somos nada. De hecho, cuando nosotros conocemos al Señor, hemos pasado de muerte a vida y somos más que vencedores, definitivamente. Y Dios nos ha regalado otra fortaleza, que es el Espíritu Santo, nuestra guía, nuestro mentor, nuestro consolador, etc. Jesús mismo dijo: me voy, pero les dejo el consolador. Entonces, la dirección del Espíritu Santo en la vida de un creyente es una de las mayores fortalezas que tiene para desarrollarse efectivamente, tanto en el servicio, tanto en su vida secular o en todos los entornos de su vida. Otra fortaleza interesante es la doctrina sana y cristocéntrica. La doctrina sana es importante incluso para nuestra salvación, porque tiene que ser cristocéntrica, tiene que estar rendida hacia Jesucristo. Y mientras tengamos una doctrina sana, un entendimiento sano de la palabra del Señor, tendremos una fortaleza eficiente en nuestras vidas. Otra fortaleza también que podemos desarrollar a nosotros es el sentido de pertenencia. Muchos creyentes se han apartado de las iglesias después de muchos años de haber trabajado allá porque nunca han tenido un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia se va desarrollando a través del tiempo y se va ejercitando con la comunión y la fraternidad entre los creyentes. El sentido de pertenencia nos ayuda a entendernos como parte de algo o alguien. Somos parte de una iglesia, somos parte de una denominación, somos parte de una familia cristiana. Ese es el sentido de pertenencia. Mientras yo esté en una iglesia y no tenga el sentido de pertenencia, nunca me voy a sentir cómodo en ese lugar. Tarde o temprano voy a salir, o tarde o temprano me voy a decepcionar. Pero cuando adquiero un sentido de pertenencia, es como si hubiera adoptado mi propia familia. Es como si tu padre, tu madre, tus hermanos naturales estuvieran allá, nunca los pudieras cambiar. Ese es el sentido de pertenencia al cual me refiero, y que es una fortaleza en la vida del creyente. Otra fortaleza sería la experiencia en el campo de servicio. ¿En qué te has ido desarrollando últimamente? ¿Qué has ejercitado? ¿Qué servicios estás desarrollando? ¿Qué es lo que haces mejor en la iglesia? ¿En qué campo, en qué área eres experto? Esa es una de las fortalezas. Es bueno ejercitar todos los dones, todos los talentos, etc. Pero es también bueno ejercitarse y volverse excelente en algo. Dios te ha llamado a ser predicador, te ha llamado a ser pastor, te ha llamado a misiones, te ha llamado a enseñar, etc. Entonces tienes que desarrollarte, especializarte y actuar con excelencia en ese campo que Dios te ha entregado. La última área que desarrollaremos serían las debilidades. Esas debilidades son aquellos factores que nos colocan en una posición desfavorable, que no nos permite mejorar nuestra relación y servicio con Dios.
Son experiencias, recursos, habilidades y actividades que no desarrollamos positivamente, pero se pueden revertir y reducir sus efectos negativos. La pregunta que nos puede ayudar a detectar estas debilidades serían: ¿cuáles son las causas y efectos de los problemas existentes en mi vida? ¿Qué se puede mejorar y qué se puede evitar? Las fallas vienen de la insuficiencia de experiencia, de la falta de recursos, las pocas habilidades o algunas actividades. Entre estas debilidades podemos mencionar, por ejemplo, el mal uso de las redes. Hay personas que utilizan las redes para ocio, a veces hasta para engañar, etc., pero hacen un mal uso de las redes. También la falta de compromiso. La falta de compromiso es una debilidad muy negativa, porque nos muestra personas que no tenemos todavía un asidero. Podemos estar llegando a la iglesia o participando en la iglesia, pero sin ningún tipo de compromiso. Eso se puede detectar fácilmente en personas que asisten una vez a la semana o 2 veces al mes, etcétera, pero que no tienen mucho compromiso con la iglesia. Entonces, si nosotros somos parte de ese grupo, tendríamos que estar pensando cómo mejorar esa área. Las actitudes negativas. Hay actitudes negativas que afectan en la vida del creyente, pero son parte también de un modelo de vida que la misma persona trae desde el mundo. Puedo mencionar la impuntualidad, la pereza, la baja estima, etcétera, ¿no? Cosas que nosotros éramos antes, pero que en Cristo aún no hemos cambiado. Esas actitudes negativas pueden afectar grandemente nuestro servicio con el Señor. Otra debilidad es la falta de presupuesto. Eso tal vez se puede revertir, tal vez no. Tal vez se puede trabajar un poco más o se puede tratar de solucionar de alguna manera. Generalmente las actividades demandan presupuesto, el servicio demanda presupuesto. En muchas situaciones en las cuales nosotros queremos apoyar puede demandar presupuesto, pero también nosotros tenemos la capacidad de poder invertir más en el reino de Dios. Tal vez estamos viendo que no tenemos presupuesto, pero en realidad no estamos invirtiendo mucho en el reino de Dios. Debemos ponernos a pensar: ¿estoy dando lo suficiente? ¿O estoy dando lo que me sobra? ¿O estoy dando de una forma reducida? Entonces la Biblia dice: dad y se os dará, medida buena y remecida y apretada darán a vuestro regazo. Entonces es importante probar al Señor y empezar a ser más dadivosos con la obra del Señor. Otra debilidad es la falta de lectura bíblica, falta de oración y falta de ayuno. Estas situaciones son tan importantes, pero que son tan débiles en nuestra vida, que debemos empezar a ejercitarlas. La lectura bíblica nos produce fe. La oración nos ayuda a velar. Y el ayuno nos produce libertad. Entonces debemos actuar eficientemente en tratar de cambiar estas debilidades que afectan nuestra vida espiritual. Recuerda que el Señor nos anima a mejorar y transformarnos para ser más efectivos en el servicio y en nuestra relación con Dios. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bendiciones. Ojalá que esta herramienta de análisis le haya servido en su área espiritual y también en su área de servicio. La autoevaluación es algo que nosotros debemos hacer constantemente, porque recuerden que no hay ingreso comparado con las bendiciones que Dios ha prometido a la humanidad. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Tus hijos.